Me llamo Emilio Silva Barrera, soy el presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica y quiero dar la bienvenida a Triángulo Azul, ese proyecto que va a aglutinar a familiares de personas deportadas a los campos nazis, republicanos y republicanas españoles. Fui conociendo más cosas y creo que ahora mismo es fundamental que esas familias hereden y hagan ver el testimonio de sus seres queridos. Y lo que tenemos que hacer, que es dar reconocimiento en España a todas esas personas porque lucharon aquí durante 3 años o resistieron durante 3 años y siguieron luchando al norte de los Pirineos para liberar a Europa del fascismo. Welcome to all those who want to commemorate the Gusen history. Should not be forgotten. The Spanish were transported to Gusen from Mauthausen in 1941, and a big part, more than half, of all these Spanish victims had to die in Gusen, and some of them were in mass killings, were sent to hard time, and were slaughtered here in the quarries. Thank you for taking part in this assembly. Thank you for commemoration. Me llamo Benito Bermejo y soy historiador, y he tenido la gran suerte de conocer a un buen número de los españoles que pasaron por los campos nazis entre 1940 y 1945. Me acerqué a ellos como parte de mi trabajo, pero estas personas llegaron a ser importantes para mí también desde el punto de vista personal. En estos años me he encontrado, por ejemplo, con hijos que desconocían que su padre había sido asesinado en Mauthausen, y lo iban a averiguar cuando los contacté 65 años más tarde. Y esto me ha pasado más de una vez, como sé que a otros también. Me alegra poder colaborar con esta iniciativa. Mi nombre es Jorge Díaz González, sobrino nieto del deportado 5308, Pedro Díaz Clemente, asesinado. Sobrina de Andrés Astorga Sánchez, fallecido el 19 de marzo. Soy sobrino de Juan de Diego, deportado en Mauthausen con el número 3156. Soy nieta del deportado Cristóbal Piñero Matallana, muerto en los campos de Gusen-Mauthausen el 16 de noviembre. Mi antepasado, Cayo Pelegay Villoque, fue deportado al campo de concentración de Neuengamme con el número de prisionero 37.272. Tejero Escribano. Mi tío Fernando Salcedo fue deportado y asesinado. Soy nieto de Juan Antonio García Cero, que fue deportado a Mauthausen con el número 4811. Posteriormente fue trasladado a Gusen, donde se le asignó el número 1811. Soy Esther, sobrina nieta de Enrique Calcerrada Guijarro, deportado a Mauthausen en no a enero de Gusen, 1941. de donde proviene el nombre, pues cuando nací mi familia desconocía su paradero. Mi nombre es Beatriz Rodríguez Ramos y soy sobrina de Emilio Ramos González, trasladado al campo de concentración de Mauthausen el 25 Soy Enrique Pastor López, nieto de Francisco López García, Sopas, un herrero republicano de Almansa. Soy Pepita Pérez Dorado, hija de Emiliano Pérez Dorado, un campesino de Urda, Toledo, que fue deportado al campo de Mauthausen el 21 de enero de 1942. Me llamo Patrick Santisteban, vivo en París y soy hijo de Ramiro Santisteban. Ramiro Santisteban llegó al campo de Mauthausen el 6 de agosto de 1940 con su padre y su hermano. Soy Carolina, hija de Daniel López Ferri. Mi padre fue deportado al campo de concentración de Mauthausen en enero. Yo soy Tomás, su nieto. Soy Inma González. Mi abuelo, Manuel Díaz, sobrevivió al campo de Mauthausen. Mi tío abuelo, Je suis fille d'Angèle Olivares Gallego, déportée à Mauthausen le 13 décembre 1940, matricule 5080. Mi nombre es Daniel Perrino. Soy sobrino nieto de los dos hermanos Agapito Cuesta Sánchez y Crescencio Cuesta Sánchez, deportados al campo de concentración nazi de Mauthausen. Me llamo Judith y soy nieta de José Egea Pujante y bisnieta de José Egea García. Ambos fueron deportados a Mauthausen el 27 de enero de 1940. Me llamo Ángeles Muñoz, vivo en Bélgica y quisiera rendir homenaje a David Moyano. Pedro Díaz Clemente, David asesinado Moyano por los nazis en Harten, Juan de Diego Austria. fue liberado el 5 de mayo de 1945, después de casi 5 años de Fallecido el cautiverio. 19 de marzo de 1945 en el campo de concentración de Watenstedt.
Meses más tarde sería asesinado en el subcampo de 25 Bremenfarge. En el campo de Gusen-Mauthausen, después de llevar un año En febrero de en el campo de 1941, a Gusen con el número 10.811. Y le asesinaron el 23 de diciembre de 1900. Enrique fue liberado el 5 de mayo de ¿Y 1940. cómo sería su estado físico, que tardó cerca de 3 años en recuperar su salud en el Con hospital número de austriaco de prisionero Bremen? 14433, donde fue asesinado el día 5 de diciembre de Que fue asesinado por los nazis en el campo de concentración Y austríaco fue de liberado Gusen del campo Gusen II el 5 de mayo de 1945. Y permanecieron allí durante 5 años y fueron liberados por las tropas americanas el 5 de mayo de En enero de 1945. 1941 y liberado el 5 de mayo de 1945. Mi tío abuelo, Rafael Castillo, también. Y mi bisabuelo, José Castillo, murió allí. Asesinados y, según un testigo ocular, abrazados el uno al otro en la cámara de gas del castillo de Hartheim, probablemente el 14 de agosto de 1940. Et parce qu'il était dans le commando de César Orkin, qui préserva le plus possible la vie de ces hommes. Il a été libéré le 5 mai Mi 1945. abuelo fue liberado el 5 de mayo de 1945. Sin embargo, mi bisabuelo, tras pasar por Gusen, fue asesinado en el castillo de Hertem el 15 de agosto de 1945. Fue deportado a Mauthausen, Gusen, vuelta a Mauthausen. Liberado el 4 de mayo de 1945, le gustaba precisar a las 13 menos Localizaron cuarto. en uno de los archivos que mi abuelo, su padre, había sido asesinado en uno de los campos de concentración, en Gusen-Mauthausen. De ahí de que nunca volviera. De vuelta a París, mi padre participó a la creación de la FEDIP, la Federación Española de Deportados Internos Políticos, y fue también el último presidente de esa federación antes que cierren el organismo. Il dédia sa seconde vie à défendre la mémoire et les droits des déportés espagnols et des familles des compagnons disparus au camp. Il lutta jusqu'à sa mort contre tous les fascismes et tous les totalitarismes. Pero gracias al esfuerzo de mi madre y a que siempre estuvimos en contacto con los supervivientes de los campos que permanecieron en París, la memoria de mi padre ha estado siempre presente en nuestra vida. Vino a vivir a Bélgica. En Bélgica murió, solo, sin recursos. Apenas un puñado de personas íbamos a visitarle. Cuando murió, quisieron enterrarlo en el lugar destinado a los indigentes. La Asociación de Deportados de Bélgica hizo lo necesario para que ahora esté enterrado junto con los otros resistentes. Mi padre tan solo pudo regresar a España a principios de los años 70, tras el indulto de 1969. Fiel al juramento de los supervivientes, escribió este libro, que es un relato descriptivo ejemplar, sin odio, de lucha desde el infortunio en pozos de horror por ideales imperecederos de vida y libertad. Deportación y asesinato fue un tremendo sufrimiento para sus padres y para mi madre. Por lo tanto, toda su vida, ella y su hermana han vivido pensando en que su padre les abandonó. Con esa pena y esa tristeza han vivido 70 años. Yo no conocí a mi abuelo Juan Antonio porque él murió en 1941 y yo nací en 1951, pero sí tengo el recuerdo vivo de mi madre, que jamás se le olvidó el sufrimiento que padeció por desconocer cuál era su paradero. La familia no lo olvida y entre nosotros siempre se habla del abuelo. Te mataron antes de que nosotros naciéramos, pero por tu hermana, por mi madre, hemos conocido de tu sufrimiento, de tu cautiverio, de tu asesinato. Tú no nos has conocido, pero nosotros no te olvidamos. En Gusen fueron asesinados por los nazis la mayoría de los deportados españoles,
cerca de 4.000, y es tan desconocido que se le llama el campo olvidado. Hay sucesos que no podemos permitir que se olviden. Pero hoy constato que nadie ha oído nuestros gritos. Oigámoslos. En el Estado español todavía tenemos mucho que avanzar en materia de verdad, justicia y reparación. Porque creo que es necesario que el Estado español les vuelva a reconocer como españoles. Por nuestro padre y abuelo, que murió con la tristeza de no haber podido volver a su país. Que la lucha de los triángulos azules no se suma en el olvido de nuestra memoria colectiva. Soy estudiante de segundo de bachillerato y a lo largo de mi trayectoria académica en ningún momento se ha oído hablar de los deportados españoles. Pienso que es muy importante tenerlos en mente y sobre todo para mi generación, para la gente joven, para que este tipo de asuntos no se vuelvan a repetir. Y con el espectáculo Mauthausen, la voz de mi abuelo, trabajamos para llegar al máximo número de personas posible y sobre todo a los más jóvenes, para que esta historia de nuestros deportados españoles llegue. Quiero seguir trabajando para que todos conozcan la historia de los deportados españoles, sobre todo los jóvenes, y sobre todo también para que la memoria de mi tío no se olvide. Con el fin de que la historia del exilio y la deportación de los republicanos españoles a los campos de concentración nazis, en su mayoría a Mauthausen y muy especialmente a Gusen, forme parte de los libros de historia de España de nuestro sistema educativo. Nadie sale indemne de haber convivido con un deportado. Que nuestro Estado le rinda por fin el reconocimiento que se merece. Para recuperar lo poco que queda del campo de concentración austriaco de Gusen, para seguir aprendiendo de quienes luchan por la memoria de todo lo que las próximas generaciones continúen de La Asociación por la Recuperación de la Memoria Histórica, para que la lucha y el sacrificio de los deportados españoles no caiga en el olvido.